¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra primera clase de este curso introductorio a las instalaciones eléctricas en hospitales. Mi nombre es Vladimir Pastor y para mí es un gusto, un verdadero placer poder compartir con ustedes conocimientos, habilidades y actitudes en el plano de la ingeniería. Más específico, señores, nuestro subsector electricidad. Definitivamente hay mucho campo, hay muchas cosas de qué hablar cuando nos referimos a instalaciones eléctricas. Primero, vamos a pasar a nuestra pizarrita para que se entienda cada una de esas cosas. Voy a utilizar aquí el lapicito y vamos a comenzar con nuestra clase. Primero hay que entender que si hablamos de hospitales, vamos a poner aquí en pizarra, hospitales, nosotros en la parte de instalaciones eléctricas vamos a tener media tensión y baja tensión. Si hablamos de media tensión, señores, si hablamos de media tensión, estamos hablando, por ejemplo, de nuestro famoso sistema de utilización. Ahí está, lo vamos a escribir en media tensión. Aquí, ¿el cómo puede ser? Puede ser aéreo, puede ser subterráneo, puede ser mixto, puede tener una parte aérea, una parte subterránea. ¿Ok? Esto de aquí es desde el punto de alimentación, famoso punto de diseño que ustedes conocen. Desde el punto de diseño, nosotros vamos a tener que trazar una línea, o podríamos decir, un pequeño sistema en media tensión hasta llegar al transformador, desde el punto de diseño hasta nuestro grafo. Vamos a trabajar un sistema en media tensión, ¿ok? Aquí, en esta parte de acá, la baja tensión. Cuando hablamos de baja tensión, estamos hablando de las famosas instalaciones de interiores. Interiores, ¿ok? Entonces, dos puntos importantes. Los hospitales, así como los restaurantes, así como los hoteles, así como cualquier edificio de viviendas, locales comerciales, van a tener dos partes, la media tensión y la baja tensión. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema que va a llegar hasta nuestro transformador y después otro sistema que va a salir del transformador para poder dar iluminación y poder darle energía a nuestros equipos, lo que se llama o conocen ustedes como alumbrado, tomacorrientes, y por supuesto los sistemas de fuerza, sistemas especiales que vamos a tener en nuestro hospital, en este caso, ¿no? Pero en cualquier tipo de edificio vas a tener estos tipos de sistemas, esos tres tipos de sistemas, ¿no? Alumbrado, tomacorrientes y los sistemas especiales de fuerza. Muy bien, vamos para comenzar esta parte de los hospitales, para poder entender un poco de qué se trata todo este mundo. Vamos a entender primero lo siguiente, ¿no? Vamos a poner aquí proyecto. El proyecto hospitalario, le vamos a poner así, hospitalario, va a contar, o podríamos llamarlo así, va a tener dos fases importantes. Esto es a nivel de proyecto, ojo, vamos a poner de esta manera. La primera fase se llama planeamiento. Planeamiento. ¿Cuál es la segunda fase? Bueno, podríamos llamarlo diseño, documentación, porque hay documentos aquí, y permisos, ¿no? Vamos a ponerle permisos acá abajo. Todo esto lo vamos a poner como una segunda etapa. Para que nosotros podamos construir o ejecutar el proyecto, necesitamos primero tener los permisos. Las personas que lo van a hacer, los ingenieros que van a trabajar, necesitan tener toda la documentación. Tiene que haber un diseño. Si no hay estas cosas, no podemos avanzar. ¿Ok? Vamos a tomarle una captura aquí de pantalla y vamos a borrar. Listo. Profesor, ya entendí. El hospital tiene dos fases para la elaboración del proyecto. La primera es el planeamiento. Usted lo puso aquí. Planeamiento. Vamos a ponerla nuevamente. Planea. Ahí está, planeamiento. Esa es nuestra primera. Vamos a subrayar. Tratar de hacerlo más bonito. Creo que mejor lo borro, ¿no? Y le vamos a poner acá contexto, así. Planeamiento. Miren, más derechito, más bonito va a quedar así. Ahí está, planeamiento.
Listo, esta es la primera. De aquí, nosotros tenemos que entender que sale un plan, lo voy a tratar de hacer, plan estratégico. Ahí está, plan estratégico. Listo. Profesor, ¿cómo que un plan estratégico? Tranquilo, te voy a explicar cada uno de estos puntos. Aquí podríamos tener un pequeño brochure y tener los costos establecidos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo voy a desarrollar un proyecto hospitalario o yo deseo construir un hospital, yo necesito saber primero cuáles son las necesidades. Hay un estudio de mercado que se tiene que hacer. Es importante saber, por ejemplo, en esa zona donde se quiere poner el hospital, cuál es la cantidad de gente que acude a un hospital, cuáles son los hospitales cercanos, cuánto tiempo demora, qué es lo que hace falta en el lugar. ¿Por qué? Porque van a haber tipos de hospitales y de acuerdo al tipo de hospital vamos a tener también áreas y lugares críticos con demanda de energía específica, con de repente prohibiciones al momento de interrumpir el suministro. Hay elementos que van a necesitar el suministro continuo de la energía. Profesor, entonces yo voy a entender una cosa. Si se va a desarrollar un hospital, primero tiene que haber un planeamiento. Hay un plan estratégico en el cual vamos a encontrar todas las necesidades del lugar, el estudio que se ha hecho del sitio, si se requiere, por ejemplo, el hospital que tenga una sala de hospitalización, una sala de consultas, una sala de emergencias, cuántos de estos son necesarios, de qué tamaño van a ser, cuáles son las dimensiones que van a tener cada una de ellas, y ahí van naciendo un montón de elementos importantes a tener en cuenta, porque yo podría decir, y van a tener oficinas administrativas, va a tener cocina, comedor, va a tener de repente laboratorio, un auditorio tal vez, el hospital, va a haber una morgue donde vamos a poner a las personas que van falleciendo, los ascensores, la farmacia, todo esto se debe planificar. Entonces, hay una suerte aquí, a nivel de plan estratégico, hay una suerte de reunión entre todos los agentes involucrados o stakeholders. Hay una reunión donde se establece un alcance. Y con esta información, con las áreas, los tipos de personales, con base en la cantidad de gente que va a arribar o se proyecta que arribarán al hospital, con base a toda esta información, se elabora el brochure. Es como un modelo de diseño que viene aquí y se establecen unos costos. Es como que un preliminar de lo que se va a hacer. Y luego ya después de esto, después de este planeamiento, ya viene el diseño, documentación y permisos. Ya se presentó este documento completo, se analizó, todos quedaron de acuerdo, entonces de ahí viene un diseño, documentación y permisos. Si no se tienen los permisos, no se puede iniciar. Entonces es muy importante que tengamos este diseño ya completo. Profesor, a ver, si vamos a comenzar a diseñar, claro, aquí se tiene que entender una cosa, y esto es muy importante. Primero, el plan estratégico, no se olviden, lo que hace es evaluar las necesidades, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero ciertas medidas que deben tener cada una de las áreas. Entonces, yo quiero de repente que en tal área, en una cierta área, puedan tener un aforo de 20, 30, 40 personas, y de repente en otra área yo quiero que hayan 3, 4 camas, en otra quiero que hayan 10 camas, en otra quiero que hayan 8 camas. Entonces, de acuerdo a las cosas que yo voy necesitando, se van a ir determinando, pues, las distancias, tamaños, espacios, iluminación, nivel de iluminación que va a tener cada lugar. Entonces, estos puntos son importantes. Es por eso que en el planeamiento se hace un pequeño diseño, podríamos decir a grandes rasgos para tener las ideas más o menos trabajadas, pero terminando esta parte, una vez ya determinado, por ejemplo, con todo este plan estratégico, el tipo de centro médico que vamos a tener, una vez que ya tenemos claro cuál es el tipo de centro médico que vamos a tener,
procedemos nosotros a listar, por ejemplo, todos los procedimientos médicos que van a haber. Y así comenzamos a analizar cada uno de los equipos que se va a necesitar para posteriormente hacer un cálculo de la máxima demanda. Entonces, procedemos pues a hacer un listado de todos los procedimientos médicos que se van a realizar y con ello pues definimos el espacio, las áreas, iluminación y energía de consumo por las maquinarias o elementos del hospital. Y luego pues con toda esta información se hace el tema de costos. Todo esto de aquí vamos a poner así. Un segundo. Un segundo. Punto número 1. Aquí determinamos, como les había dicho, necesidades, tamaños. Punto número 2. Armamos con todas esas ideas un bosquejo, un modelo de diseño. Y con eso establecemos un costo inicial tentativo. Después de todo esto, recién ya nos vamos al diseño, donde aquí en esta segunda etapa, podríamos decir que esta es la primera etapa, esta es la segunda etapa, donde aquí ya vemos tema de, vamos a ponerlo con otro color, materiales, vemos el tema de estructuras, vemos el tema de forma, vemos la organización de los espacios, en fin, varias cositas, ¿no? Y aquí, en esta parte ya de diseño, aquí ya trabajamos nosotros exclusivamente en el tema de instalaciones eléctricas. Aquí ya se viene nuestro trabajo de instalaciones eléctricas. Vamos a poner así, en el diseño. Entonces, aquí recién iniciamos. Lo que hemos venido viendo hasta el momento es simple, es sencillo. Lo que hemos venido viendo hasta el momento es solamente la idea de cómo vamos partiendo, cómo se va iniciando esta idea de hacer este negocio, o podríamos decir así, este hospital, que finalmente es un negocio también, no vamos a mentir, que es el tema de salud es importantísimo, pero también genera pues muchos ingresos a las personas dueñas de estos centros médicos u hospitales. Ahora, el planeamiento. Punto número 1, fase número 1, donde se hace el análisis previo y un plan estratégico. Una vez que se aprueba ese plan, se aprueba el brochure y los costos, se pasa a hacer el diseño. Aquí ya hay un diseño, ya vamos viendo la parte sanitaria, de comunicaciones, sistemas de seguridad, sistemas de emergencia, sistemas de comunicación, instalaciones eléctricas interiores, instalaciones eléctricas para los sistemas especiales y la parte del sistema de utilización en media tensión. Entonces, todo comienza a trabajarse ya a partir de este momento. Vamos a guardar acá, vamos a borrar. Muy bien. Entonces, aquí empezamos con las instalaciones eléctricas. Cuando hablamos de instalaciones eléctricas, lo voy a poner aquí, un segundo. Cuando hablamos de instalaciones eléctricas, tenemos que entender que hay dos: media tensión y baja tensión. ¿Ok? Vamos a agrandar acá para que se vea. Listo. Instalaciones eléctricas de media tensión, instalaciones eléctricas de baja tensión. Y para poder construir todo esto dentro de nuestro hospital, dentro de nuestro centro médico, tenemos que entender que hay normatividades, ¿ok? Hay normatividades que nos van a especificar más o menos los requerimientos para las instalaciones que nosotros queremos trabajar. Ya en la primera parte vimos, se dijo, un ejemplo así sencillo, necesitamos un aforo de 300 personas aquí, en esta área tanto, necesitamos tener 3 salas de cirugía, quirófanos, necesitamos tener por ahí una sala de emergencias especiales, por ahí sala de hospitalización con 20 camas. Entonces se va comenzando a definir el tamaño del hospital. Y con esa información, lo que vamos a hacer, poder conseguir nosotros, es ya la máxima demanda. ¿Ok? Pero todo esto que se está especificando tiene requerimientos establecidos en normas. ¿Ok? Por ejemplo, una norma, la cual vamos a utilizar a lo largo de este pequeño curso, un segundo, es, por ejemplo, la norma IS. Esta es la 60-36-4-7-710. Ahí está, un poquito chueca nomás mi letra. Listo. ¿Qué más? Si eres de Perú, por ejemplo, vas a utilizar el Código Nacional de Electricidad, ¿no? El de utilización. Un segundo, vamos a poner acá utilización.
Ahí está. Tienes ahí tu código. Las normas técnicas peruanas, pero las normas técnicas peruanas ustedes saben que hacen referencia a normas internacionales, como la IEC, hace referencia a la IEC. Ahora, los ministerios, ¿no? El MINSA. En Perú es el Ministerio de Salud, quien haga sus veces en tu país también tiene una norma técnica de salud. Entonces, ¿de qué habla esa norma técnica de salud? Aquí te va a especificar, pues, infraestructura y equipamiento, que es importante. Vamos a ponerle aquí infraestructura y equipamiento. Ahí está. Hay múltiples normas, múltiples. Aquí falta, por ejemplo, podríamos hablar, si hablamos netamente de las instalaciones eléctricas de interiores, aquí podríamos poner también la IEC, un segundo, IEC, ahí está, esta es la 60364, 60364. Esto es, por ejemplo, es una norma para instalaciones en edificios, ¿no? Pero tú sabes que un hospital también es un edificio, sino que tenemos las instalaciones eléctricas de interiores clásicas dentro de cualquier tipo de edificio, más las instalaciones especiales, porque recuerda, va a haber un electrobisturí, por ejemplo, va a haber una sala para bebés prematuros, va a haber un quirófano, y todos estos lugares, estas áreas, van a necesitar energía de repente de manera permanente. Imagínate una persona conectada a varios aparatos, se va la energía, se muere la persona. En ese sentido, cambian algunas cosas, algunos requerimientos, por eso tenemos que consultar las normas técnicas de salud referentes a hospitales, referentes a requerimientos dentro de la infraestructura hospitalaria, requerimientos según su equipamiento, la parte del Código Nacional para la parte de media tensión, todo eso tenemos que ir analizándolo paso a paso, ¿ok? Como ya les decía y se los vuelvo a repetir, vamos a primero grabar acá, ¿no? Y borramos aquí, listo. Imagínense pues una sala de operaciones o una sala como para bebés prematuros que están conectados a equipos metálicos, por ejemplo. Imagínense eso. Si están conectados a equipos metálicos, ¿qué debemos tener en cuenta o qué cosa deberíamos tener en consideración? Yo sé que tú lo estás pensando, hermano. Yo sé que tú lo estás pensando. Es importante que tengamos que considerar ahí el tema de las corrientes que podrían circular por el cuerpo humano. Tú sabes que por ahí hay temas ahí de corrientes de fuga. Y si pasan pues una gran corriente por el cuerpo humano, una corriente, incluso no tiene que ser grande, porque tú sabes que las personas que están en un hospital son personas que están con la salud un poco gastada. Y si esto es así, la resistencia del cuerpo humano baja. Y si la resistencia del cuerpo humano baja, la corriente que puede pasar por él sube. Y si la corriente pasa, sube y llega a los 30 miliamperios y está a unos 5 o 10 segundos, podría incluso tener problemas serios la persona. Entonces, todas estas cositas son importantes tenerlas en cuenta porque te van a servir para diseñar los sistemas de puesta a tierra, el aterramiento del lugar. ¿Ok? Muy bien. Profesor, ya entendí. Entonces, por ejemplo, imagino eh, una corriente de estas corrientes, ¿cómo se les llama? Electroquirúrgicas, creo que son, ¿no? Son unas corrientes que buscan deshacerse o estirpar tejidos anómalas en el cuerpo humano por medio de ese paso de corriente, ¿no? Entonces, imagínate de este tipo de corrientes que le pase de repente a la persona y sea más de la corriente que debería pasar, podrías matar a la persona. Entonces, conclusión, para esta primera parte, vamos a tener corrientes peligrosas. Corrientes peligrosas. Ahí está. Conclusión número 2. A ver, ¿qué podría ser? No podemos tener pérdidas de suministro. Pérdidas de suministro. No pueden haber pérdidas de suministro. Podrían haber, sí, de repente unas pérdidas, pero por pequeños tiempos. Pero eso sí, hay equipos que lo pueden soportar y hay equipos que no deberían tenerla. O sea, hay máquinas
que no se les puede interrumpir el suministro de energía. Hay otras que sí pueden tener de repente un poquito más de medio segundo, o incluso medio segundo, hasta medio segundo, otras que no, y otras que podrían llegar pues a tener una interrupción de 15 segundos, tranquilamente, o más de 15 segundos, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no está la vida de un ser humano pendiente de eso, o no afecta en gran dimensión la vida de una persona. Entonces va a haber clasificaciones que vamos a tener y eso lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en el curso, ¿ok? Ahora, otro punto importante, mala iluminación. Ahí está. 3 puntos importantes a considerar nosotros para nuestros hospitales, que conforme vamos avanzando en el grupo, en el curso, vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Aprovecho este momento, compañero. Si tú quieres este curso completo de introducción a los hospitales, lo vamos a ir subiendo clase por clase y va a desaparecer de, de los grupos privados, estos grupos donde les estamos compartiendo, va a desaparecer, va a estar un tiempo nada más y después sí lo van a tener disponible las personas que son miembros del canal. Si tú quieres ser miembro del canal, simplemente tienes que ir al canal de YouTube o te vas a YouTube y escribes @consap y nos vas a encontrar y ahí te puedes unir como miembro del canal, ahí va a estar disponible el curso. O puedes adquirir nuestro pack también de 36 cursos. Este también es muy bueno, está a un súper precio y acá hay muchos de los cursos que hemos dictado por YouTube, están dentro de eso, es una gran cantidad de material, me parece que son más de 360 horas académicas de grabación. ¿Ok? Imagínate, es una cantidad de material que 1 hora diaria te tomas y lo acabas en un año. Entonces tienes ahí un gran material y podrías adquirirlo si tú deseas y has llegado hasta esta parte del video. Yo te voy a dar, mira, te voy a dar un 10% de descuento. En este momento nadie tiene 10% de descuento, salvo me parece los alumnos antiguos. Pero si eres alumno antiguo, ya llevaste encima sobre ese 10% que te dan, otro 10% más. ¿Ok? Tienes esa oportunidad ahora para que tú puedas adquirir nuestro pack de 36 cursos. Sí, ya tienes un 10% de descuento, simplemente tienes que comunicarte ese número, 982-250-143 al WhatsApp y decirle, el ingeniero Vladimir Pastor me da un 10% de descuento por el pack de 36 cursos, donde tengo baja, media y alta tensión, donde tengo cursos de generación, transmisión, distribución y utilización de la energía. Es bastante completo ese pack. Así que ahí tienes la información. Bueno, para no desviarnos tanto, ya hemos dicho lo siguiente. Nosotros debemos ver 3 puntos importantes ahora que vamos a trabajar este tema de hospitales. Corrientes peligrosas, que son corrientes que podrían afectar internamente a los pacientes, o por ahí corrientes de fuga externas, ¿no? Porque tú sabes que en el hospital prácticamente todo es metálico, las camas son de metal, eh, los, hasta los veladores que tienen son de metal, todo es metálico, entonces tienes que tener mucho cuidado porque la gente tiene baja resistencia, sobre todo los pacientes tienen baja resistencia, ¿ok? La pérdida de suministro es otro tema grave, no puede haber, tiene que haber redundancia. Si hay un transformador, imagínate, un solo transformador y necesita mantenimiento, ¿qué haces? De repente necesitas 2 transformadores. Todo va a depender del tamaño, pues, de nuestros hospitales. Vamos a ver esquemas, vamos a analizar esquemas para hospitales pequeños, medianos y grandes. ¿Ok? Y lo otro es la mala iluminación. Tiene que haber cierto grado de iluminación dependiendo del tipo de área donde nos encontramos. Todo eso lo vamos a ir analizando en este mini curso disponible para las personas en nuestros grupos privados y vamos a ir subiendo. Ojo, subimos las clases, pero también depende de ustedes. Si nosotros vemos que le dan like, que hacen sus comentarios, subimos más y más clases. Si vemos que de repente no les interesa por ahí mucho, entonces vamos bajando y de repente ya nos subimos las siguientes, ¿no? Así que todo depende de su interacción. Listo. Ahora, hay normatividad para todo esto que estoy hablando, ¿no? Aquí en las normas internacionales lo definen también como grupos. Entonces vamos a ver cómo se definen grupos y clases para que tú sepas dónde está cada área
y cuáles son los puntos importantes a nivel de energía en cada área, ¿ok? Eso es importante. Ahora, por ejemplo, hay lugares, hay áreas donde no se utilizan elementos, pues, con corriente sobre el paciente. Hay áreas donde sí vas a utilizar elementos que de repente, como ya les había mencionado anteriormente, van a estar de alguna manera en contacto externo, pues, ¿no? Con los pacientes, en los dormitorios, como había dicho hace un momento, en la sala de hemodiálisis, por ejemplo. Ahí están también esos elementos que pueden estar en contacto. Pero hay otras salas donde sí hay equipos que van a estar en contacto con la persona de manera interna, en los quirófanos, en la sala de cuidados intensivos, todos enchufados, están los pobres pacientes ahí, ¿no? En las salas de bebés prematuros. Entonces es muy importante que cada una de estas maneje, podríamos decir así, cantidades en tensiones de contacto, ¿no? En tensiones mucho más bajas. Por ejemplo, en estas salas especiales hablamos de 25 voltios, ¿no? En otras salas, de repente normales, salas, pasillos y todo eso, pues podemos hablar de tensiones de contacto de 50 voltios, pero en estos lugares, no, 25 voltios, hay que bajar, hay que procurar que no vaya a pasar nada porque las corrientes son peligrosísimas. Entonces, profesor, ¿qué vamos a hacer con todos estos problemas? Espera, tranquilo. Primero hay que entender una cosa. Lo que te he mencionado hasta ahorita es baja tensión. Hay media tensión también, ¿ok? Hay todo un sistema que es la subestación, que tiene elementos de protección, hay celdas de media, de baja tensión, también las vamos a conocer, ¿ok? En este curso vamos a ir viendo todos estos puntos. Y en el segundo curso, el más completo ya, este es la introducción a ese segundo curso, ya vamos a discutir planos, ¿ok? Vamos a abrir los planos de un hospital, los vamos a discutir y ahí vamos a comenzar a trabajar sus instalaciones eléctricas interiores. Eso es lo que vamos a trabajar en el segundo curso, ¿ok? Pero vamos a probar primero, vamos a ver qué tal, si te gusta o no te gusta estos mini cursos, y te agrada o no te agrada. Dependiendo de eso, y le damos con todo. Muy bien, como te decía, en la parte de media tensión hay subestaciones, están también los grupos electrógenos, ¿no? Que están muy cerca de la subestación, y hay otros elementos más que ya los vamos a ir conociendo, vamos a ir hablando de ellos conforme vamos avanzando. ¿Ok? Perfecto. Entonces, para cerrar este punto, ya lo tenemos claro, me parece. Vamos a poner aquí. Borramos acá y lo ponemos como una especie de resumen. Profesor, ya entendí. En un hospital van a haber instalaciones de interiores, las clásicas que hay en todo tipo de edificio. Hay edificio. ¿Ok? ¿Hay normatividad que tengo que ver, profesor, respecto a eso? Sí, acuérdate, hemos dicho que hay normatividades, la IEC 60364, por ejemplo, ¿no? Es lo que habíamos dicho hace un momento. Ahora, también hay instalaciones especiales. ¿Cómo manejas el electrobisturí, por ejemplo? Hay instalaciones especiales. Profesor, hay estos famosos, considerados famosos recintos médicos. Así es. Profe, disculpe, pero ¿qué era un recinto médico? Los recintos médicos son los lugares que los médicos pues utilizan, por ejemplo, para un diagnóstico, para un tratamiento, para monitoreo, para cuidado de pacientes. Entonces, así los clasifican como, podríamos hablar así, ¿no? Algo así, ¿no? Como poder recintos, y acá tenemos médicos y comunes. ¿Ok? Recintos médicos y recintos comunes. Entonces, ¿por qué esta clasificación? Esta clasificación la vemos porque en los médicos, por ejemplo, vamos a tener 25 voltios, como le decía, y en los comunes 50 voltios. Muy bien. Un segundo, por favor, compañeros. Disculpen. Un segundito, por favor, para solucionar acá los problemas y ya está. Entonces, así vamos clasificando y ahí vamos a poder tener tensiones. Y con tensiones ya podemos ir también trabajando el tema de las corrientes y los sistemas de puesta a tierra.
Todo eso lo vamos a poder trabajar. Listo. Compañeros, nos vamos a quedar aquí. La siguiente clase continuamos. Hay muchas cosas de qué hablar, ¿ah? Hay muchas. Vamos a hablar de las normas, de las clases, de los grupos, para que conforme vayamos viendo eso, vamos a ir seleccionando, pues, qué tipos de elementos, qué tipos de sistemas vamos a ir trabajando dentro de nuestro hospital. ¿Ok? Todo eso lo vamos a ir trabajando a partir de la siguiente clase. Un fuerte abrazo. Cuídense. Chau, chau.